¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Continuamos con esta serie de programas de la Facultad de Ciencias, El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. En la Facultad de Ciencias hacemos docencia, investigación y difusión de la cultura en las áreas que nos ocupan, que son actuaría, biología, ciencias de la computación, ciencias de la tierra, física y matemáticas. En todos esos campos estamos interesados en problemas de la realidad, nacional, donde la ciencia tiene algo que decir, y nos interesa involucrarlos a ustedes en estos temas, acercarlos, inquietarlos. A nosotros, por supuesto, nos apasiona y nos gustaría transmitirles esa pasión a través de los temas que vamos tocando. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de reptiles con escamas y reptiles con plumas. Ya van a ver ustedes más adelante a qué nos referimos en ambos casos. Y tenemos dos invitados, queridos colegas de la Facultad de Ciencias, profesores de tiempo completo en el área de biología. Nos acompaña el doctor Óscar Flores Villela. Él es egresado de la Facultad de Ciencias con maestría y doctorado en la facultad. Es un profesor de muchos años, muy querido en la facultad, ha dado más de 100 cursos en licenciatura y posgrado. Su especialidad son los anfibios y los reptiles, sobre los cuales ha escrito diversidad de artículos, libros y tiene proyectos de investigación. Muchas gracias, Óscar. Gracias por la invitación. Por acompañarnos. Y también está con nosotros el doctor Adolfo Navarro. El doctor Navarro trabaja en el Museo de Zoología de la facultad. Su área de especialidad son las aves. También estudió la licenciatura y el posgrado en la Facultad de Ciencias, recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y encabeza una serie de proyectos sobre aves en el país. Muchas gracias, Adolfo, por estar con nosotros. Por invitarme. Les recordamos que nos interesa mucho conocer su opinión, sus inquietudes, que nos hagan saber sus puntos de vista, sus preguntas. Estamos para servirles aquí en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Les van a estar apareciendo como cintillos en la televisión los teléfonos y las direcciones electrónicas donde pueden comunicarse con nosotros. Vamos a empezar por ver una cápsula para introducirnos en esta conversación con nuestros invitados. Muchas gracias. Reptiles y aves son grupos de animales diversos y complejos con los que convivimos y nos relacionamos de muy distintas formas. Los reptiles son principalmente terrestres, aunque hay varias especies marinas y de agua dulce. Estos incluyen una gran variedad de formas, entre los que están los dinosaurios, las tortugas marinas, serpientes y lagartijas. Las aves, que nos fascinan con su colorido plumaje y capacidad de volar, pertenecen también a un grupo de reptiles que incluyen a los cocodrilos y los dinosaurios. La historia evolutiva de ambos grupos concentra la atención de muchos grupos de investigadores en el mundo que buscan explicar sus cambios en el tiempo, sus relaciones de parentesco, su diversidad y sus adaptaciones. El vínculo entre estos dos grandes grupos de animales nos refiere a una morfología que va más allá de las escamas y nos lleva a las plumas, esas extraordinarias estructuras que se relacionan con una variedad de funciones. Reptiles y aves nos han hecho estremecer, imaginar historias y hasta soñar. Así,
que tal como han captado nuestra atención en el pasado, es importante hoy continuar estudiándolos, particularmente en México, tanto para explicar su papel en los ecosistemas como para encontrar la mejor forma de conservarlos. Bueno, ya vieron ustedes en la cápsula que vamos a hablar de reptiles y aves. Probablemente muchos de ustedes se sientan muy cercanos a las aves, pero vamos a hablar del origen de los grupos y vamos a ver por qué los estamos relacionando con los reptiles. Entonces, yo les invito a estar atentos y a comunicarse con nosotros al 5622-8720 y al 5622-8718 o a nuestra dirección electrónica mirador@coaed.unam.mx y externarnos sus puntos de vista. Vamos a empezar conversando entonces sobre reptiles, que a lo mejor a las personas tienen ciertos resquemores sobre ellos o los sienten más alejados, pero es por supuesto un grupo muy importante en el mundo y en México particularmente. Óscar, ¿por qué estamos hablando de reptiles? ¿Qué reptiles en el pasado y qué reptiles actuales tienen escamas y por qué eso podría estar en la definición del grupo? Por favor. Bueno, lo que pasa es que en el presente, digamos, los reptiles que tienen escamas en el sentido estricto son los escamados. ¿Cuáles son los escamados? Son las serpientes, todo tipo de serpientes, todas las lagartijas, y hay algunos otros grupos menos conocidos como son las tuátaras de Nueva Zelanda, que también tienen escamas, y también los anfisbénidos, que es un grupo de reptiles muy raro, enterradores, algunos no tienen patas. En México hay una familia que solo tiene las patas delanteras y es la única familia endémica de reptiles del país. Endémico es que solo es de aquí. Que solo viven en México, no hay en ningún otro lugar del mundo y es la única familia de reptiles endémicos en México. Todos los demás se comparten con otros países. Están otro grupo que se le llama reptiles, que son las tortugas, que tienen placas, y los cocodrilos, que también tienen como pequeñas placas que algunos consideran como escamas, pero en realidad son cúmulos de escamas estas placas, ¿no? Tanto eso es para los recientes. En el caso de los fósiles, posiblemente todos los grupos de reptiles fósiles, excepto los que están relacionados con las tortugas, y ya los que son reptiles muy avanzados, había algunos reptiles ya fósiles con plumas, pero todos los que no tienen esas dos características posiblemente tenían escamas. Hay muy pocos registros de escamas fósiles, pero sí hay escamas fosilizadas, se conocen bastantes registros. Descríbenos una escama, dinos, ¿qué es una escama? ¿Cómo lo podrías En el caso de los reptiles, las escamas son de origen epidérmico. ¿Esto qué quiere decir? Es la parte más externa de la piel que se dobla sobre sí misma y se deposita hay una proteína que se llama la queratina que la hace dura y además pierde vasos sanguíneos en la parte más externa y pierde glándulas, no tiene nada, seca, pues digámoslo en otras palabras. Entonces ese es más o menos así a grosso modo cómo se forma una escama en un reptil escamado. Esa parte más externa no crece con el cuerpo, sino que los reptiles tienen que mudar toda su vida la parte más externa de la piel. Es como cuando ya no nos queda la ropa que te empieza a apretar, una camisa, un pantalón, entonces te lo quitas y compras uno nuevo, ¿no? Entonces más o menos eso pasa en el caso de la piel de los reptiles. Se muda periódicamente, generalmente se muda de manera más frecuente en los reptiles jóvenes, y en los reptiles viejos, como van creciendo a un ritmo menos acelerado, más lentamente, entonces se tarda más tiempo en mudarse esta piel. Por eso cuando vemos una serpiente, que ahora es más sencillo acercarse a estas grandes tiendas de mascotas y uno puede ver algunas de ellas, vemos esa cubierta, esas son las escamas, ¿no? Exactamente. Bueno, dijiste, ya había reptiles con plumas, ahí pasamos al otro grupo y luego vamos a relacionarnos ambos, ¿verdad? Entonces, las aves tienen escamas o nada más tienen plumas, o dónde está la relación con el otro grupo y de dónde viene. Pues bueno, las aves tienen escamas como un reflejo de su parentesco con los reptiles, ese gran grupo que decía Óscar, que nosotros reconocemos y que no podríamos entender si no tomáramos en cuenta las aves. Lo curioso de esto es que lo que nosotros
la actualidad son dos grupos bien diferentes, ¿no? Unos muy bonitos con plumas, cantan, vuelan, y otros que, como tú decías, a la gente le causan un poco de repulsión o precaución. Sin embargo, las aves tienen escamas, efectivamente tienen escamas en las patas, ¿sí? Cuando nosotros compramos el pollo en la pollería vemos que tienen ese tipo de escamas exactamente iguales a la de los reptiles. Sin embargo, la cobertura del cuerpo de las aves está compuesta por plumas, que eso es lo que las hace distintivas y las hace tan interesantes de estudiar y tan llamativas para que nosotros las veamos, y que básicamente es un tipo de estructura de la piel similar en su origen a las escamas, y que en el transcurso de la evolución apareció como una manera de contrarrestar, de guardar la temperatura en la termorregulación, decimos nosotros, en el lenguaje de la ciencia, y nacieron esas plumas evolutivamente, aparentemente entre las escamas. Entonces se volvieron esa cubierta tan particular en su estructura que nosotros vemos ahora. Bueno, entonces, a ver, hablemos de tiempos. Yo sé que cuando uno habla de tiempos que nosotros llamamos geológicos, son escalas muy grandes y a veces nos cuesta trabajo ubicarlo, pero más o menos, ¿cómo podríamos tener una datación o una fecha del origen de reptiles y luego de la transición hacia aves? ¿O qué tanto se sabe de eso? ¿Y cómo se estudia esa parte para saber dónde está el origen? ¿Y cómo ustedes llegan, los expertos, a relacionar un grupo y otro? Cualquiera de los dos que me quiera comentar. Pues bueno, ese es un debate caliente, ¿eh? La verdad, nosotros hemos aprendido mucho. Creo que los últimos 20 años han sido bien críticos, porque emparentar a las aves y los reptiles generalmente se hizo a través de un fósil que es muy famoso, que es el Archaeopteryx, ¿no? Que es un fósil que se encontró a finales del siglo XIX y que básicamente era una lagartija con plumas. Fue el primer fósil que nosotros vimos que compartía características de los dos grupos. Entonces, muchas de las interpretaciones a lo largo del tiempo se hicieron con base en decir si Archaeopteryx era como la mamá de las aves, todas las aves, o el eslabón perdido entre reptiles y aves, y entonces carecíamos de mucho del registro fósil que nos dijera cómo fue esa evolución. Sin embargo, en los últimos 20 años han sido explosivo, han encontrado yacimientos en el norte de China, por ejemplo, en el cual nosotros vemos la gran cantidad de reptiles o semiaves o animales que no parecían ni uno ni otro, que estaban cubiertos por plumas, ¿no? Entonces, dada esa gran información que estamos teniendo ahorita, nosotros hemos podido ser capaces de trazar cómo ha ido apareciendo esas estructuras e ir reconstruyendo el parentesco que tienen los reptiles en cierto sentido y las aves con sus parientes realmente cercanos, que son los dinosaurios, ¿no? Más bien las aves son parte de los dinosaurios, es lo que nos quedó de ese enorme linaje. ¿Podríamos ver a los dinosaurios como grandes aves? No en el sentido o precursores estricto de las aves, porque eso de repente ha salido así en los medios y entonces uno se empieza a preguntar por qué, cómo, o también hay una diversidad y entonces hay algunos grupos que se parecen más y otros que se parecen mucho menos, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa. O sea, en realidad los dinosaurios es un grupo muy grande de reptiles fósiles o de arcosaurios, como ahora se les llama, que incluye incluso a los cocodrilos. Los cocodrilos se parecen más a los dinosaurios y a las aves que a los otros reptiles, que los cocodrilos siempre los hemos considerado como reptiles típicos. Dentro de esos grupos hay un linaje que supuestamente dio origen a las aves, que son los saurisquios. Dentro de los reptiles, dentro de los dinosaurios, perdón, hay dos grupos, los ornitisquios y los saurisquios. Los saurisquios, que tienen pelvis de saurio, o sea, como más reptil, están más relacionados con las aves. Entonces, es una paradoja, pues, porque tenemos otros dinosaurios que son ornitisquios, o sea, pelvis de ave, pero que no dieron origen a las aves. No me preguntes por qué, pero así se hizo la clasificación hace mucho tiempo. Entonces, está todo ese gran grupo y efectivamente ha habido una controversia, no solo este conocimiento explosivo al cual se refería Adolfo, sino que además hay una controversia muy interesante, porque siempre se habían considerado que los vertebrados eran los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Y ahora, pues en realidad las aves, así como un grupo a nivel de clase linneana, no existe en el sentido estricto. ¿Quién propuso la clasificación? Linneo, que fue el que propuso la clasificación de las plantas y de los animales en los 1700, ¿no? Entonces, las aves ahora pasan a ser un grupo diferente que se le puede llamar o reptiles, si consideramos todo el gran grupo de reptiles, o si ponemos por un lado a los arcosaurios,
Iría los cocodrilos, y eso sería todo otro grupo al cual pertenecen las aves, y los cocodrilos también, y ya todos los otros reptiles, incluyendo tortugas, que también ahí hay otra controversia muy interesante, y todas las lagartijas, serpientes y la tuátara está en Nueva Zelanda, podrían ser otro grupo aparte que se le podría llamar reptiles, y a esto se les llama arcosaurios. Hay una controversia entre los taxones. Y hay una enorme diversidad, entonces, porque digo, nos está separando y uno se pone a pensar, bueno, ¿qué otros grupos conozco? Tortugas, pero hay tortugas marinas, hay tortugas terrestres, claro, las lagartijas, estos animales que de repente encontramos en tierra caliente, que vemos en los techos, los camaleones que nos llaman tanto la atención en los documentales. Entonces, sí hay una variedad muy grande, pero ¿qué digamos de las aves? ¿Qué tanto varían las aves? Y por eso también debe ser complejo clasificarlas, ¿no es así, Adolfo? Es complejo clasificarlas, sin embargo, no son tan diversas como los reptiles. Sí, o sea, tú tienes en los reptiles las tortugas, las tuátaras, los cocodrilos, a veces erróneamente, como que son muy diversas. En cambio, las aves son muy homogéneas, como que son todas con plumas, todas con pico, todas con colores, pero esas son las aves que tenemos ahorita. Si nosotros fuéramos capaces de entrar al túnel del tiempo y ver una reconstrucción de todos esos dinosaurios con plumas y las protoaves y aves antiguas que todavía tenían dientes y tenían cola y tenían dedos funcionales en sus alas, el panorama nos cambia, ¿no? Entonces ahorita las aves son poco diversas en el sentido de estructura, son muy diversas en sus colores, en sus cantos, en los hábitos que adoptan. Las podemos encontrar en muchos lados y las conocemos muy bien además, entonces se vuelve más complejo porque tenemos más información que tener en el rompecabezas para entender su diversidad, ¿no? Y su evolución. Normalmente ligamos a los reptiles con el agua. Por alguna razón tendemos a pensarlos en muchos sentidos por los cocodrilos, las tortugas, etcétera, y a las aves como más separadas. Hay una estructura muy importante que es el huevo, ¿no? ¿Cómo surge esta estructura de huevo? Que bueno, ya lo conocemos desde los peces, pero ¿qué tanta especialización tiene para diversificar estos grupos? Adolfo. Bueno, el huevo es una estructura que nació hace muchos años en la evolución. Realmente cuando los primeros reptiles, podría ser los precursores de los reptiles de ese gran grupo, entraron a la Tierra, ¿no? Entonces desarrolló una cosa que se llama el huevo amnioto, que quiere decir que es un huevo que tiene diversas cubiertas, diversas bolsas en las cuales el embrión está siendo protegido básicamente de secarse. Por eso ellos podían poner huevos ya en tierra, no como las ranas o las salamandras, los anfibios que forzosamente tienen que poner los huevos en un ambiente con agua. No, este paso evolutivo les permitió conquistar la tierra, les permitió diversificarse en un ambiente que era completamente nuevo, y básicamente la estructura del huevo de los reptiles, este gran grupo con las aves, que es un pequeño grupo de los reptiles, y a veces a la gente le va a costar trabajo entender que las aves son reptiles nada más que con plumitas. Eso es muy, muy similar. Sí, son huevos muy similares. La diferencia con las aves es que el cascarón, como tiene depósitos de calcio, es duro. Sí, los reptiles, una gran mayoría, y Oscar va a decir si me equivoco o no, son de cáscara suave. Pero finalmente es una estructura muy similar en los dos grupos. ¿No todos los reptiles tienen como estructura el huevo? ¿O sí? Mira, el huevo amniota, como decía Adolfo, se caracteriza porque tiene el amnios, el corion y el alantoides, que son membranas que están dentro del huevo y que envuelven al embrión, lo protegen, y como él decía, le ayudan a desarrollarse en un medio húmedo privado, digamos, así le llaman en inglés, ¿no? La alberca privada del embrión, ¿no? Entonces es el huevo. Entonces, esa estructura la tenemos desde los reptiles hasta los mamíferos. Todos somos amniotas. Aves, mamíferos y todos los reptiles son amniotas, tienen estas membranas que se llaman membranas extraembrionarias. La diferencia es en la cantidad de vitelo que tiene cada uno de los huevos, la cantidad el tipo de cascarón, pues la cantidad de calcio depositado en el cascarón. La mayoría de los reptiles tienen una cáscara coriácea, que se le llama, es una cáscara más blanda y son huevos blandos, pero fuera de eso es exactamente las mismas estructuras que un ave, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sin embargo, por ejemplo, una cosa importante, los cocodrilos, que como mencioné hace rato están más relacionados con los dinosaurios y con las aves, los cocodrilos sí tienen una cáscara dura como un huevo de gallina. Entonces, mientras que otros reptiles no tienen ese cascarón duro. Entonces, pero fuera de eso, en realidad
prácticamente lo mismo. ¿No? Sí, ahorita recordaba yo cuando nos dicen no coma huevo de tortuga y sacan las imágenes, son unos huevos que hasta como que se deforman porque son suavecitos. Son blanditos, ¿no es así? Exactamente. Entonces, en este gran grupo donde están todos, hay una diversidad de otras estructuras y creo que una de las más interesantes, y ya medio le empezaba a escribir Adolfo, eran las plumas. ¿Qué hace tan especiales a las plumas? Fue una, digamos, una novedad evolutiva muy importante. No, fue realmente muy importante y también hace poco que estamos entendiendo cómo ha sido el paso, porque los primeros fósiles, los más antiguos, no los primeros antiguos, sino los más antiguos que empiezan a presentar estas estructuras, presentaban unas plumas de estructura filamentosa, algo así como pelos. Y lo que hace tan particular a la pluma es que esa estructura que viene de entre las escamas y que nace en las capas inferiores del epidermis, se vuelve una estructura muy compleja porque empieza a subdividirse, que eso es lo que es una pluma. Realmente es una lámina de queratina que tiene muchas divisiones y que genera una estructura que es a la vez de muy resistente, muy ligera. Entonces es impermeable al aire, por lo cual las plumas en un principio servían para termorregular, para guardar la temperatura del cuerpo, pero también posteriormente en la evolución para volar, porque forman una capa en la cual el viento se puede atrapar y entonces eso es lo que le da a las aves esa capacidad que todos nos maravilla de volar, ¿no? Pero la pluma en sí es una maravilla evolutiva, como tú dices, por su complejidad. Y al mismo tiempo, y nos podrás contar, evolucionó el esqueleto también de esos grupos, de los que vuelan, ¿no es así? Pues sí, aunque el esqueleto de las aves tiene muchas cosas compartidas con el de los dinosaurios y por eso hemos podido nosotros reconstruir su historia de una manera muy adecuada. Por ejemplo, los huesos de dinosaurios y de aves, volaran o no, son huecos, que quiere decir que tienen orificios, tienen bolsas de aire y aparte tienen tirantes para hacerlos resistentes, y eso posteriormente en la evolución mejoró la capacidad de vuelo. Los dinosaurios y las aves, y los dinosaurios más cercanos sobre todo tienen el huesito de la suerte, la fúrcula. Uh-huh. ¿Sí? Ese huesito es muy característico del grupo de dinosaurios y aves y eventualmente también tiene una función en el vuelo, ¿no? Entonces, a lo largo de la evolución lo que ha sido es que se ha perdido los dientes, se ha perdido la cola, por ejemplo, una cola larga, las aves actuales ya no la tienen, pero es una estructura bastante similar, ¿no? Ya que nos vamos a través de la historia evolutiva de los grupos. Uh-huh. Háblanos un poquito más de los distintos grupos de reptiles actuales, Oscar. Pues mira, básicamente están las tortugas, que incluye todo tipo de tortugas terrestres, marinas, de dulceacuícolas, que son la mayoría de las especies. Luego tenemos los esquamata que incluye todas las serpientes, todas las lagartijas, este grupo raro anfisbénidos, que son reptiles enterradores. Tenemos a la tuátara de Nueva Zelanda y por tradición también estudiamos a los cocodrilos. Ya no estudiamos aves. Si a mí me preguntas de aves, la verdad es que te voy a quedar mal porque el que sabe es Adolfo, ¿no? Pero bueno, tradicionalmente, a pesar de estos cambios en la taxonomía, los que nos llamamos herpetólogos estudiamos estos grupos de reptiles, incluyendo además los anfibios. Los anfibios también, la mayoría de los herpetólogos estudian anfibios, que no es el tema de la plática de ahora, que es un grupo aparte, pero que también es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, un poco para que el público sepa, están incluidas las serpientes, serpientes, víboras, culebras. Usamos distintos nombres en el argot común, ¿verdad? Pero ¿cómo? Bueno, serpientes son todas las serpientes, que tienen una serie de características, no tienen esternón, por lo general no tienen ni cintura pélvica ni cintura pectoral. Algunas serpientes muy primitivas tienen restos de cintura pélvica, eso incluye a las boas, por ejemplo, que tienen restos de cintura pélvica. Y luego tenemos de manera muy coloquial o para el público en general las culebras, que serían todas las no venenosas, las boas, que son las culebras o las serpientes no venenosas que matan a sus presas por constricción, aunque hay muchas culebras que también matan a su presa por constricción, o sea, asfixiándolas. Y luego las víboras, que serían las venenosas. Pero dentro de las víboras tenemos las verdaderas víboras, que son donde están las serpientes de cascabel, las nauyacas, este tipo de animales. Y luego tenemos las serpientes de coralillo, que son muy venenosas, aunque no son víboras en el sentido estricto, y las serpientes marinas, que todas las especies de serpientes marinas que existen son venenosas también, ¿no? Y en cuanto a la riqueza, bueno, luego si quieren ahondamos, porque estamos cercanos a la pausa, pero más o menos
¿Cuántas especies hay en el mundo de estos grupos que tú trabajas, de esta parte de los reptiles que tú trabajas, y cuántas en México? Y luego nos dirá Adolfo de aves. Pues mira, no recuerdo exactamente porque como Además se siguen está escribiendo, cambiando. sí está cambiando, no diario, pero cada semana, cada mes, cuando sale una revista nueva, generalmente hay una descripción de alguna especie nueva, ya sea de lagartija, de serpiente, ya de tortugas y cocodrilos prácticamente no se describen especies, sería muy raro. Ha de haber unas 8,000 especies de reptiles así de manera global en el mundo, ¿no? ¿Y en México aproximadamente? En México hay, hoy en la mañana lo estaba revisando en mi computadora, hay como unas 850 y tantas, O sea, es una representación 860, importante. casi el 10% de la diversidad está en México. ¿Y en cuanto a aves? Adolfo. Pues aves son números interesantes, ¿no? Y bastante similares, a pesar de que los taxónomos de aves nos seguimos peleando nosotros y todos los días acerca de cuántas especies hay. Calculamos que hay alrededor de 9,500 especies de aves en el mundo. Unas más, unas menos, dependiendo del punto de vista del taxónomo, de las cuales entre 1,100, 1,200, dependiendo también de los puntos de vista, están en México, ¿no? Lo cual también es una representación muy relevante acerca de la diversidad mundial de aves. Y estos grupos, igual que los grupos de plantas, son muy importantes en México. Por eso México está considerado en algunos, otra vez, van a decir que aquí se la pasan peleando los biólogos, en algunas clasificaciones como el tercer país más diverso, o algunas como el cuarto, o sea, dependiendo cómo se le ubique, pero la diversidad entonces de vida en este país es muy alta. Y en la segunda parte de este programa vamos a platicar con el público sobre lo que significa conservar y para qué, y qué pasa con esta biodiversidad en México. Por supuesto, les invitamos a que sigan con nosotros. Les recuerdo nuevamente que están apareciendo los teléfonos, el 5622-8720 y el 5622-8718. Ambos son números de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Ustedes pueden hacernos llegar sus dudas y sus comentarios. Como cada vez en este programa, les vamos a invitar a que nos manden una pregunta interesante o un comentario, el que ustedes nos quieran hacer, y les vamos a regalar nuestra revista de cultura científica, que la tenemos aquí, que es Ciencias, es la publicación trimestral de la Facultad de Ciencias. Tiene una variedad de temas: biología, física, matemáticas, también tocamos las ciencias sociales, las humanidades, y además es una revista con un importante aporte artístico. Pero además hay una serie de libros que están apareciendo con base en los artículos de la revista, y hay uno muy relacionado con este programa que se llama Del Bestiario, del doctor Héctor Arita, también de la UNAM, en que toca distintas historias breves. Es un excelente escritor, Héctor, entonces ustedes encontrarán hasta en formato un poco como de cuento algunas historias de todos los grupos, mamíferos, aves, reptiles, de todo van a encontrar ahí. Y tenemos también el libro del Fondo de Cultura Económica del doctor Adolfo Navarro, que está aquí con nosotros, El Dominio del Aire. Ustedes lo pueden conseguir en cualquier librería. Ya saben que estos libros de la ciencia para todos del Fondo de Cultura Económica son muy accesibles, pero les vamos a regalar Ciencias si ustedes nos llaman. Les invito a quedarse con nosotros después de esta pausa para seguir en este Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, un programa de la UNAM. Gracias por acompañarnos. Gracias por continuar con nosotros en esta barra de Mirador Universitario con el programa El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ojalá que se comuniquen con nosotros, van a seguir apareciendo las direcciones y los teléfonos. Y estamos conversando hoy con dos colegas expertos de la Facultad de Ciencias sobre este gran grupo de reptiles que incluye a las aves. Óscar, ya nos hablabas de la diversidad de grupos, nos hiciste una separación. Yo de pronto pensaba, bueno, ¿y qué son estos animalitos que de repente nos quieren vender? Salamandras, son distintos a las lagartijas que encontramos en el jardín y que con rápido a veces nos sacan unos sustos.
¿Qué tienen que ver estos pequeños grupos? Supongo que hay muchas diferencias que el taxónomo o que el experto en clasificación sí detecta y nosotros somos incapaces de ver. Bueno, en realidad las salamandras son anfibios, son más parientes de las ranas, y hay otro grupo de anfibios que se llaman las cecilias, que son unos anfibios que no tienen patas, enterradores, muy raros. En México solo hay 2 especies. Pero bueno, volviendo a las salamandras, pues sí parecen lagartijas, pero sin escamas. Tienen todas las características en la piel de los anfibios. Hace rato yo mencionaba, cuando me preguntabas de qué eran esto de las escamas, las salamandras no tienen escamas, tienen una piel muy vascularizada, con muchas glándulas para mantenerla húmeda, porque los anfibios es muy fácil que se desequen, por eso no hay muchos anfibios en zonas áridas. Y bueno, una lagartija pues ya tiene escamas, como lo habíamos mencionado, tiene garras en los dedos, cosa que no tienen las salamandras tampoco, y no tiene este problema de la desecación. O sea, el hecho de que hayan aparecido evolutivamente las escamas en la piel de estos vertebrados permite que no solo puedan vivir en zonas húmedas, sino que además puedan vivir en zonas con menos humedad o zonas totalmente desérticas, como desiertos completamente arenosos. Por eso luego encontramos lagartijas o serpientes, sobre todo viviendo en lugares donde no hay vegetación. ¿Y qué pasa con este asunto que ya lo comentaba un poco Adolfo, de la regulación de la temperatura? ¿Qué tanto regulan su temperatura, digamos, como lo hacemos los mamíferos, los reptiles, y luego nos dirá de las aves? Los reptiles en realidad no regulan su temperatura. Esa es muy interesante la pregunta, porque ¿cómo le hacen los reptiles para poder estar activos, para alcanzar una temperatura a la cual puedan estar activos y moverse y comer y aparearse, y etcétera, etcétera? Son básicamente muchos comportamientos, son organismos que se les llama ectotérmicos. ¿Esto qué quiere decir? Que captan su temperatura corporal de la temperatura del medio, y esto básicamente lo hacen por conductas de asolearse. Entonces tienen que esperar a que, conforme va avanzando el día, salga el sol, empieza a estar el aire más caliente, empiezan a estar más activos, y entonces ya pueden realizar todas sus funciones. Y obviamente cuando se mete el sol en la tarde-noche, pues dejan de estar activos, aunque hay algunos reptiles nocturnos. Estos regulan su temperatura con el calor que se acumuló durante el día en piedras y en el sustrato del suelo. Se les llama ticmotérmicos, o sea que no son heliotérmicos. Heliotérmicos es cuando la regulan con el sol, ticmotérmicos es con las piedras, por ejemplo. Quedan calientes las piedras una vez que se mete el sol, y de ahí se posan en las tierras, o en las piedras, perdón, a veces incluso en el pavimento de las carreteras ahora, y por eso luego los encontramos en la noche atropellados, y de ahí toman su temperatura para poderse mover. Solo hay una especie de reptil que se ha demostrado que regula su temperatura, y es una tortuga marina, es la que le llaman tortuga laúd. Es una tortuga que es el reptil viviente más grande que hay, puede alcanzar a medir creo que unos 4 o 5 metros de longitud de la concha del carapacho, y este reptil incluso llega a invadir de manera así muy marginal aguas árticas que son muy frías, y puede moverse precisamente porque sí hay un mecanismo muy parecido al de las aves y al de los mamíferos para regular un poco su temperatura corporal, y a través del movimiento de los músculos genera calor, y entonces no se muere de frío, no se congela en aguas muy muy frías en los mares del norte o en los mares muy muy al sur, cerca de ambos polos, ¿no? Y las aves, tú nos decías, Adolfo, que las plumas juegan ese papel también de reguladores de la temperatura. ¿Cómo la regulan? Y luego quiero que regresemos a lo de los tamaños, eso es importante, el tamaño sí importa. Sí, al contrario, los reptiles actuales, otra vez los reptiles, como estamos tratándolos de manera amplia, las aves sí son capaces de generar su propia temperatura, son animales endotermos, que quiere decir que el metabolismo propio del animal está generando la temperatura corporal adecuada para que desempeñe sus funciones fisiológicas. Las aves además tienen una característica, tienen un metabolismo muy muy elevado. El vuelo requiere de un metabolismo muy fuerte, y de hecho la temperatura corporal promedio de las aves es muy alta, cerca de 40 grados. Entonces el tener la cobertura de plumas asegura que el medio ambiente no
no las enfríe, no las congele, pueden funcionar en una diversidad de ambientes. Entonces, si combinamos la cobertura de plumas con la cobertura de grasa y la energía interna que se está desarrollando fisiológicamente, pues por eso podemos ver aves nadando en las aguas del Ártico, las podemos ver en los desiertos y las podemos ver en una gran variedad de ambientes. Y de los tamaños, a ver, platícanos, porque hace rato comentábamos fuera del aire de los tamaños de algunas aves, las más pequeñitas y cuáles serían las más grandes. Pues sí, el ave más pequeñita es el colibrí abeja, pesa 2,5 gramos, es una cosita así, ¿sí? Del tamaño de un pulgar. Es el ave más pequeñita, se tiene el récord. El ave viva más grande en la actualidad es el avestruz, sí, que puede medir unos 2,5 metros de altura, es un ave muy grande. Sin embargo, ha habido aves en la historia de la Tierra que han sido más grandes, como el ave elefante que vivía en Madagascar, un ave que no volaba, que ya está extinta, que era casi del doble del tamaño de las avestruces, ¿no? Pero aún así el rango de las aves está dentro de esos dos parámetros, ¿no? Uh-huh. ¿Y de los reptiles, Oscar? Bueno, los reptiles tenemos esta tortuga, si dejamos fuera los cocodrilos, pero hay especies de cocodrilos que llegan a medir hasta 6 metros de cabeza a la punta de la cola, por ejemplo. Y bueno, tenemos muchas serpientes muy pequeñas. Y tenemos este camaleón que comentábamos fuera del aire, como decías tú, que es muy pequeño, que más o menos se describió relativamente recientemente, que es una lagartijita, creo que también es de Madagascar, bastante pequeña. Y bueno, también de ahí tienes una gama de tamaños. Bueno, en las serpientes, por ejemplo, puedes tener serpientes boas muy grandes, 10, 12 metros de longitud, también, ¿no? Entonces, que ahora ya es muy raro encontrarlas porque pues las matan y utilizan la piel, las han matado durante muchos años, pero bueno, hay registros en la literatura especializada de casi 12 metros de longitud de un pitón, por ejemplo, ¿no? Antes de irnos a la cápsula, me gustaría preguntarte algo, Adolfo, que tiene que ver con el vuelo. ¿Todas las aves vuelan? Pues no todas. Actualmente no todas vuelan. De hecho, tenemos un gran grupo de aves cuya característica es que no vuelan, que les llamamos nosotros las ratites, que son las aves corredoras. El avestruz, el ñandú, el emú, todos ellos son grupos de aves pues, que a lo largo del tiempo pues, han evolucionado a no volar. Sin embargo, sabemos que evolutivamente sus ancestros sí volaban, sino que la pérdida de vuelo en las aves, nosotros le decimos es secundario. O sea, adquirieron el vuelo y luego lo perdieron. Y ha habido pérdida de vuelo en muchos grupos, por ejemplo, en aves que viven en islas, en ambientes sin depredadores, características de ese estilo. Patos, pericos, búhos han dejado de volar. Entonces se vuelven de hábitos terrestres, no lo han necesitado, digamos, evolutivamente. Es una manera semi-incorrecta de decirlo, pero no todas las aves vuelan en la actualidad. En el pasado, de los ancestros de las actuales, todas volaban. Uh-huh. Bueno, vamos a ir a una cápsula para entrar a esta segunda parte donde vamos a seguir hablando de diversidad de este gran grupo de reptiles y de cómo conservarlos, pero vamos a ver entonces relacionado con ello una cápsula justamente que está basada en un texto del doctor Héctor Arita de este libro que les mencionaba del bestiario. Vamos a la cápsula y los esperamos de regreso con nosotros. Marta fue una clase de paloma que asombró a los naturalistas por ser la de mayor abundancia en el planeta. Se la encontraba desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de México. Se ha calculado que las parvadas de estas palomas llegaron a ocupar algo así como 2 kilómetros de ancho y cerca de 380 kilómetros de extensión, con alrededor de 2.000 millones de individuos, cubriendo el cielo y moviéndose a unos 90 kilómetros por hora. Como era una carne muy barata, se les cazaba al punto que un comerciante de Nueva York se ufanaba de vender más de 18.000 palomas diariamente a fines del siglo XIX. De manera que para 1896 se calcula que ya solo quedaban 250.000 individuos adultos. El último registro fue de un individuo en 1900. Así, la extinción alcanzó a una de las especies de aves más espectaculares que hubiera existido. Esta historia, al igual que la del bisonte, muestra que aún una especie muy común puede terminar desapareciendo por acción del hombre.
La destrucción de los sitios naturales de establecimiento, alimentación y reproducción es la otra cara de la moneda de las especies comunes que pueden estar desapareciendo, entre las que puede haber no solo aves, sino cualquier tipo de organismos. Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos aquí conversando sobre reptiles con escamas y reptiles con plumas. Ya vimos que los reptiles incluyen a las aves. Entonces, ya platicamos sobre tamaños, características, estructuras. Nos dieron nuestros expertos números de la riqueza en el mundo y en México. Yo les quisiera preguntar a ambos, ¿cómo andamos en México en el conocimiento y cuáles de estos grupos, cuáles son las zonas donde hay más riqueza de aves y más riqueza de reptiles, o si están dispersos por todo el país? ¿Cómo los encontramos, Adolfo? Pues sí, hay especies de aves en todo el país, ¿no? Sin embargo, esa riqueza, como tú atinadamente dices, está distribuida de manera diferente, ¿no? En general, el número de especies, que es lo que nosotros llamamos riqueza, está mejor representado en las zonas tropicales, ¿no? Si yo me quisiera ir a un lugar donde hay la mayor cantidad de aves, me iría a la selva, me iría a los Chimalapas, a la zona de los Tuxtlas, en el trópico húmedo. Sí, y obviamente las regiones más pobremente cargadas de especies pues son las zonas desérticas, las zonas más áridas, ¿no? Sin embargo, el número de especies que son exclusivas de México, las endémicas, tiene otro patrón. Por ejemplo, si yo quiero ver más especies endémicas, entonces me voy a las montañas o me voy a las zonas áridas, ¿no? Que son las regiones donde las especies han evolucionado independientemente durante muchos miles de años. Y entonces allí encontramos las especies bien exclusivas, bien nacionales. Uh-huh. ¿Y de reptiles en el sentido que la mayoría de la gente conoce? En general es muy similar el patrón. En todo el país hay reptiles. En las zonas de selvas húmedas hay mucha diversidad, no tanta como en las selvas húmedas de Centro y Sudamérica, pero hay bastante. Y en el caso de los endemismos, es muy parecido el patrón al de las aves en las montañas altas, sobre todo lugares de bosque de encino, bosque mesófilo, que son bosques muy característicos de México y Centroamérica. Y hay una particularidad con los reptiles que no estoy seguro si se comparte con otros grupos, no sé si en particular con las aves, pero con otros grupos no estoy seguro. Hay muchos endémicos en lo que es la costa del Pacífico mexicano, que ahí hay selvas secas, que se les llama, que no son tan húmedas como las del Golfo de México, la base de la península de Yucatán, el norte de Chiapas. Ahí hay unas selvas más secas, pero también tienen un alto contenido de especies endémicas de reptiles. Entonces, el patrón debe ser muy parecido en muchos grupos, puesto que en teoría pues las historias biogeográficas son compartidas entre los diferentes organismos, ¿no? ¿Y cómo llega uno a estas conclusiones? O sea, les quiero preguntar un poco metodología. Uno dice, bueno, ¿y cómo le hacen para saber que están con una nueva especie? ¿Se van al campo? ¿Qué usan para verificar? ¿Solo observan, atrapan ejemplares? ¿Cómo le hacen? Bueno, para eso es muy importante las colecciones científicas, y qué bueno que haces esa pregunta, porque eso es una cosa que el público en general no sabe. El tener buenas colecciones científicas es como tener una muy buena biblioteca. Cada organismo que hay en una colección científica, si tiene datos completos de localidad, de fecha de recolecta, de en dónde se recolectó, tipos de vegetación, quién lo recolectó, etcétera, etcétera, es toda una fuente de información para documentar estas cosas. Entonces los taxónomos, los que tratamos de buscar especies nuevas, pues tenemos que saber qué es lo que se ha descrito, y eso, como lo sabemos, bueno, pues a través de publicaciones, ¿sí? O hay libros o hay revistas especializadas donde se publican las especies nuevas, y además pues tenemos que saber en dónde están las colecciones científicas importantes para podernos referir. A veces necesitamos, para estar seguros de que lo que tenemos en la mano, que salimos al campo y recolectamos un organismo, es una especie nueva, pues tenemos que compararlo con otros organismos que se le parecen, y para poder decidir si es una especie nueva o no es una especie nueva, si es una especie ya descrita. Entonces es muy importante tener buenas bibliotecas y tener una buena colección científica. Y hay que acordarnos que ustedes, los expertos, tienen métodos muy particulares para acercarse
al organismo, recolectarlo, prepararlo, lo que haya que hacer, no es nada más pescar lo que sea y ver cómo me lo llevo, ¿no? Entonces hay toda una metodología y vamos a hablar en la parte final del programa de cómo se prepara, por ejemplo, un herpetólogo. En el caso de las aves, Adolfo. Pues es muy similar. Yo creo que gran parte de conocer la diversidad es explorar, porque tenemos muchas zonas inexploradas en esa vez. El trabajo de campo es vital. Sí, tenemos que ir al campo, tenemos que ver las especies, tenemos que recolectar algunos individuos para estar seguros de su identificación, y sobre todo ahora, si queremos saber si es una nueva especie o no, nosotros nos apoyamos de muchos caracteres nuevos. Tomamos fotos, grabamos los cantos, por ejemplo, entonces esos cantos pueden ser analizados en programas de cómputo que nos dicen, a lo mejor son cosas similares, pero los cantos difieren. Nos apoyamos de los genes. Ajá. Sí, entonces las colecciones actualmente, como decía Óscar, pues son una biblioteca muy importante, son un reservorio de información de la que nosotros, los que estudiamos diversidad biológica, nos apoyamos. Es la columna vertebral de nuestro trabajo. Y una vez que nosotros, trabajando en el campo, trabajando en las colecciones, trabajando en la bibliografía, tenemos un panorama de cuál es la diversidad, podemos entonces pasar a la siguiente parte: cómo se distribuye esa diversidad. Hay tantas especies, pero estas están aquí, estas están acá, así se agrupan, se acumulan. Entonces una parte encantadora de nuestro trabajo, el reconocer la diversidad biológica. Y como todos los biólogos actuales, ya no se los imagina el público, ojalá nada más como naturalistas que andan en el campo agarrando cositas y contando, usan metodología nueva, métodos de análisis molecular Claro. y que van incorporando para la clasificación y para hacer ustedes su propia aportación a la clasificación mundial de los grupos, ¿no es así? Sí, así es. O sea, ahora ya no es tan fácil como hace muchos años, de que casi todo lo que encontrabas era nuevo. O sea, estamos hablando, por ejemplo, 1940, 1950, sobre todo casi no había biólogos en México que hicieran ese trabajo, venían muchos norteamericanos, y casi cualquier cosa que recolectaran, por lo menos en el caso de anfibios y reptiles, era nuevo. Ahora incluso es más difícil cada vez, como ya se han ido describiendo y se ha ido acumulando más especies descritas, es más difícil encontrar especies nuevas, y ahora con estas técnicas moleculares a veces en las mismas revistas te piden, bueno, demuéstrame que es una especie nueva, no solo porque tiene 3 escamitas diferentes o 3 escamitas de más, sino haz un análisis molecular y muéstralo en una filogenia, que es un árbol de relaciones entre los organismos, a ver en dónde cae esta especie nueva que tú dices que es nueva, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso es parte de lo que también hacemos ahora, ¿no? Y al contribuir a conocer la biodiversidad, ¿qué papel juegan entonces los taxónomos? Apoyar, decir, esta es la riqueza. ¿Intervienen ustedes en hacer propuestas sobre la conservación de los recursos? La biodiversidad no puede estudiarse si no es a la luz de la taxonomía, y estoy parafraseando a alguien, ¿verdad? Que muy mencionado. Realmente la biodiversidad, la taxonomía es la ciencia de estudiar la biodiversidad. Sí, porque a través de la taxonomía nosotros reconocemos las unidades que hay, las ordenamos, las nombramos, las comunicamos, que eso es hacer una clasificación, comunicar entre nosotros los científicos, pero también al público en general, así, bueno, es que mira, estás reconociendo estas entidades que están en la naturaleza y que son producto de la evolución. Es importante de entender la diversidad biológica. Entonces, obviamente el taxónomo tiene un papel crucial. Sin el taxónomo no pueden decir las autoridades si es una especie en peligro o no, porque primero tienes que saber pues, si es una especie, dónde se distribuye, cuáles son sus atributos, ¿verdad? Cuál es su ecología, y entonces ese es el camino que debemos seguir siempre para designar prioridades y para entender la diversidad biológica. Para llegar a ser un taxónomo como ustedes, ¿cómo se preparan? ¿Qué tienen que estudiar? Yo cuando hacía la semblanza de ustedes al principio del programa decía, estudiaron la licenciatura y el posgrado, pero a ver, díganme en qué, cómo, en el país, fuera del país. Óscar. Bueno, en primero lo que tienes que hacer es una licenciatura en biología, no necesariamente, hay taxónomos que a lo mejor hicieron una licenciatura en alguna otra cosa, pero bueno, lo normal es hacer una licenciatura en biología, y después puedes hacer maestría. Ahora ya hay programas de donde directamente de la licenciatura pasas al doctorado sin pasar por la maestría,
y tienes que estudiar un currículum que tiene que ver con materias como biogeografía, como taxonomía, como a veces si te interesa un grupo en particular y hay un especialista que dé un curso sobre cierto grupo, por ejemplo, luego en el posgrado yo doy la materia de anfibios y reptiles, entonces damos esa materia para que la gente conozca la diversidad del grupo, cuáles son los caracteres importantes para identificar especies, y bueno, la literatura especializada para que sepas en dónde buscar la información, como decía yo. ¿Cómo sabes si lo que tienes en la mano es una especie nueva o no? Bueno, pues tienes que además ir a la literatura o conocer ya la literatura previamente como para decir, esta sí es una especie nueva, entonces la voy a describir. Entonces, también te puedes aprender técnicas de lo que se le llama ahora sistemática molecular, como meterte al laboratorio y extraer el DNA y luego aprender a pipetear, que no tiene mucha ciencia, es como recetas de cocina nada más, pero bueno, la interpretación de los datos y para qué usas todo lo que sale de ahí, eso es lo más divertido e importante de ese trabajo, ¿no? Y yo pienso que seguramente es lo mismo para las aves, pero ya estamos acercándonos al final del programa y no me gustaría que nos fuéramos sin hacerle algunas recomendaciones al público. Sobre todo, hay estas campañas para no comprar especies de aves o de reptiles o de anfibios porque están en serios problemas. ¿Qué recomendaciones le haríamos al público al respecto? Adolfo. Mira, estamos conociendo la diversidad biológica, apenas, ¿sí? A pesar de que tenemos mucho camino andado. Y apenas nos estamos dando cuenta de que hemos hecho mucho para acabárnosla, ¿sí? Para no hacer esfuerzos para conservarla. Creo que es un problema, es bastante complejo la conservación de las especies a nivel nacional e internacional, ¿sí? Hay muchos factores, hay que recomendarles no talar los árboles, por ejemplo, no talar los bosques, que esa es una de las primeras recomendaciones que se le hace a cualquier persona en su sano juicio. Otra cosa es, por ejemplo, no soltar sus gatos. Los gatos de casa son un real problema de conservación para aves y reptiles y mamíferos, porque los gatos están muy simpáticos en su casa, pero cuando salen en la noche salen a cazar, ¿sí? Y acaban con muchos ejemplares, muchos individuos de aves. Y el no comprar, yo creo que eso de no comprar fauna silvestre ayuda mucho, ¿sí? Porque si no hay una demanda, no va a haber oferta, ¿no? Los loros en la actualidad están vetados. O sea, ya hay una veda total para los loros silvestres. En México es un delito federal poseer un loro sin permiso, sin anillo y que no venga de un criadero. Y eso se debe hacer para muchas de las especies nativas que realmente estamos poniendo en peligro por el tráfico de mascotas. Pero el problema es realmente mucho más complejo de estos tres ejemplitos que estoy dando. Oscar, sobre lo mismo. Pues mira, la verdad es que se ha puesto de moda, por desgracia, el tener mascotas de animales silvestres en casa, ¿no? Antes las mascotas eran los perros, los gatos, ¿no? A lo mejor un conejito por ahí o un cuyo, ¿no? Pero bueno, los reptiles se están poniendo mucho de moda. Hay muchos herpetófilos, que se les llama así porque les gustan los reptiles o los anfibios como mascotas. Mi recomendación es no comprarlos. Es muy fácil que ciertas especies lleguen a extinguirse nada más por el mercado que hay, porque hay un mercado negro muy muy grande. El problema del tráfico de mascotas es casi tan grande como el del narcotráfico, así y deja ganancias inmensas a los que están involucrados en ese negocio. Es terrible realmente este tráfico. El campesino que le dicen vete y coléctame unas lagartijas, le dan 20 pesos, se llevan estas lagartijas a los mercados de Nueva York, de Berlín, sobre todo en Europa, hay unos países que no hay regulaciones para nada, y allá las venden en miles de dólares, o en Japón incluso también los japoneses compran muchas mascotas y se venden en miles de dólares, y los que iniciaron este tráfico ganan cantidades millonarias, y el pobre campesinito que andaba colectando las lagartijas pues se queda igual de pobre que siempre, ¿no? Pues muchas gracias por esas recomendaciones finales. Hay muchas que tienen que ver con esto de la conservación, que tienen que ver con contaminación, con otras cosas, pero igual que muchos otros temas en este país requerimos educación y conciencia sobre muchos de los asuntos, y quienes quieran comprar mascotas piensen un poquito lo que les implica antes de tomar una decisión así. Por supuesto podríamos hablar de este grupo enorme de reptiles muchísimo más. Yo les agradezco a nuestros invitados del día de hoy, el doctor Adolfo Navarro y el doctor Oscar Flores, Gracias. Ambos profesores de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, sus opiniones, el saber tanto de estos temas, el dedicarse a ello y que lo den a conocer al público.
muchas gracias por acompañarnos en este programa. Vamos a seguir aquí todavía con una serie de programas más de la Facultad de Ciencias. El siguiente es sobre mujeres. Les esperamos por aquí. Gracias por acompañarnos.